Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Amigos y hermanos, sean bienvenidos a su programa Llaves de Sabiduría. El día de hoy estaremos abordando el tema un modelo bíblico de oración. Y para ello nos remitiremos al texto en Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice de la siguiente manera: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire qué petición la que sus discípulos le hacen al Señor. Cabe la pena destacar en esta solicitud de los discípulos que bien pudieron haberle pedido que les enseñara a caminar sobre el agua. Bien le hubieran dicho: enséñanos a multiplicar los panes y los peces, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a resucitar muertos, pero ellos están solicitando que se les enseñe a orar. Qué interesante esta solicitud, porque obviamente ellos habían estado con el Señor y habían observado que Él era un hombre de oración y que a causa de la vida de oración que Él llevaba, era un hombre que tenía un ministerio eficaz. Entonces, lo que se aprecia en las Escrituras, en muchos casos, es que mientras Jesús oraba, sus discípulos solo observaban. Esto da la impresión que Jesús nunca oraba con los discípulos. Creo que lo hacía intencionalmente. Pienso que Él oraba solo para enseñar que la oración es una relación y es una responsabilidad privada, personal. En tal sentido, la oración colectiva nunca será un sustituto del tiempo privado y personal de cada uno con nuestro Padre Celestial. Los discípulos en la escritura leída le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Y esto implica que la oración no era algo que ellos pensaron podía hacerse sin instrucción. Como judíos, ellos estaban acostumbrados a la oración. Pero al parecer la forma de orar de Cristo era diferente, es decir, ellos oraban, pero Él oraba de verdad. Ellos estaban ocupados, pero Él obtenía resultados. Jesús entonces atiende su solicitud y les dijo: cuando oréis, es decir, aquí cuando ya les está explicando, está confirmando que en efecto un discípulo del Señor necesita aprender a orar. Pues como es de suponer, la oración no es automática, sino que la oración es una función que debe enseñarse. Entonces, por lo cual, aprendemos entonces que orar no es solo hablar con Dios. Se requiere aprender lo que Jesús enseñó a sus discípulos para tener una oración eficaz. Muchos lo que hacen es hacer ruido, lo que hacen algunos es vociferar, alborotar, chillar, gritar. Sin embargo, eso no significa que están orando correctamente. No es el palabrerío, no es el ruido, no es lo alto que ores lo que llama la atención de Dios. A estas alturas, en lo particular, anhelo aprender lo que Cristo enseñó sobre la oración. La tradición ha mal llamado a este modelo de oración Padre Nuestro, pero insisto, es un modelo de oración. No se trata de repetir palabras, sino de comprender, de apropiarse de lo que enseña el modelo en cada etapa o nivel de oración. El modelo que Jesucristo enseñó es el siguiente, está en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 14. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, este texto tiene un contenido extraordinariamente pedagógico, es toda una enseñanza, es todo un modelo que nuestro Señor Jesucristo nos está planteando. ¿Cuál es mi verdad central? Mi verdad central es que, o mi idea central que quiero transmitirles, es que la oración es más importante que todas las otras actividades del día. Por medio de la oración, Dios da guía, sabiduría y discernimiento para cumplir su voluntad y su propósito. ¿Qué nos enseña el modelo bíblico de oración? Pues bien, vamos a ir, digámoslo así, desmenuzándolo por partes y lo vamos a dividir en llaves. La primera llave del modelo de oración enseñado por Cristo es Padre Nuestro. Esta primera expresión, por ser la primera, es sumamente interesante e importante y podemos verla desde dos ángulos. Primero, nos dirigimos a Dios como a nuestro Padre. La palabra Padre viene de la etimología original, que se define como fuente, lo que implica que debemos ir a Dios con el entendimiento y confesión de que Él es la fuente que puede suplir las necesidades de cada uno, sin importar tu necesidad o problema. El Padre en su soberanía tiene la respuesta. Él es el Abba, es decir, Él es la fuente. La segunda cosa que podemos ver en Padre Nuestro es que aprendemos que debemos presentar las preocupaciones de las otras personas. Usualmente cuando oramos venimos con nuestra lista de peticiones, nuestra finanza, nuestras preocupaciones, nuestra familia, pero al parecer no hay lugar para nadie más. Cristo nos está enseñando que debemos empezar orando pensando en nosotros, así también como en nosotros mismos. Esta declaración, Padre Nuestro, corta de raíz nuestras oraciones egocéntricas y nos induce a sentir compasión por los demás, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos enseña el modelo de oración? La segunda llave que quiero presentarte es Padre Nuestro que estás en los cielos. Es decir, cuando ores, debes recordar que no oras a alguien en la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde radica el problema. Usted necesita ayuda eterna. Cuando usted dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, le está diciendo a Dios, me someto a ti, pues tú eres más grande que todos nosotros. Necesitamos tu ayuda eterna. Además, el Padre no está en la tierra, por lo que necesitas un intermediario. Necesitas depender de Cristo y del Espíritu Santo para que ellos sean tus intermediarios ante Dios. Él está en los cielos, nosotros estamos en la tierra para cumplir sus planes, para el tiempo que se nos ha asignado aquí en la tierra. Entonces, ¿qué nos enseña el modelo de oración? La tercera llave que yo encuentro es santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre significa que Él es reverenciado, que hay reverencia para Él, que Él es apartado, que Él es santo. Esto implica que debemos adorar al Padre porque es santo. No iniciamos pidiendo, sino adorando. Usted debe de honrar el nombre de Dios con todos los atributos de su santidad, tales como su amor, su fidelidad, su integridad, su gracia. Entonces debe adorar, debe alabar, debe exaltar, debe magnificar, deificar y glorificar. Aún después de orar, usted debe continuar honrándole a Él con su vida y en todas sus interacciones de vida. Este modelo de oración que Cristo enseñó enriquece la relación con nuestro Padre de una forma contemplativa,
reverente, donde el tiempo es irrelevante, sino lo que interesa o lo que importa en esta oración modelo que Cristo enseñó es sostener una relación con la paternidad de Dios. Por lo anterior, entonces, se precisa que debemos entender, comprender el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Note que no es orar a algo, es más bien una relación con alguien que es nuestro Padre Celestial, a quien reconocemos como nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro todo y por eso le adoramos. Cuando lo haces así, como lo indica el modelo, nunca te faltarán cosas por las que debes adorar y alabar al Señor. ¿Qué nos enseña el modelo de oración que Cristo le enseñó a sus discípulos? Cuarta llave, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Mire qué tremenda esta llave. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta declaración que una persona de oración no se interesa en su propio reino. Eso nos está mostrando esta declaración. Su interés más bien es el reino de Dios y en lo que Él quiere cumplir. Es decir, lo más importante son los deseos de Dios antes que los nuestros. Qué diferente es a lo que normalmente nosotros hacemos. Más bien aquí lo que nos está mostrando el Señor es que debemos de orar en este orden. Padre, ¿qué quieres hacer? Padre, ¿qué quieres que ocurra en nuestro entorno de vida? Descubre que Dios se deleita cuando te emocionas con las cosas que a Él emocionan. Entonces Dios te bendecirá si comienzas a orar para que su voluntad sea hecha en la tierra y en la vida de otras personas y de la tuya propia, porque has alineado tu voluntad con la voluntad que usted está alcanzando a otros en amor y en compasión. Entonces, cuando hacemos esto, Él va a contestar nuestras peticiones, porque usted está obedeciéndole a Él. Quizá Dios dirá, por ejemplo, me gusta esta persona, voy a asegurarme que sus propias necesidades sean suplidas. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Aquí enfatiza una verdad bien interesante. Dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Es decir, que cuando usted ministra a alguien más, Dios se vuelve y ministra su necesidad. Dios es así, como lo expresa Lucas 6:38. Dad y se os dará. Por consiguiente, si usted está teniendo problemas, busque a alguien más que tenga problemas y comience a ayudarlo a resolver esos problemas. Comience a orar por alguien más. Dele a alguien que tenga menos de lo que usted tiene. Esto es pensar primero en el reino de Dios. Entonces, mira lo que nos enseña la oración modelo. Hemos visto 4 llaves hasta aquí. En este momento vamos a hacer una brevísima pausa, pero en unos segundos estamos de regreso con su programa Llaves de Sabiduría. Así que no nos cambien. Vamos a darle seguimiento a otras llaves que presenta la oración modelo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. El Centro Cristiano Internacional te invita a ser parte de nuestras celebraciones semanales. Los días, martes de oración de 7 a 8:30 p.m. Jueves a viernes, grupos CCI en hogares. Domingo en 2 horarios, 10 a.m. y 6:30 p.m. Ven y sé parte de nuestra congregación y hagamos casa espiritual. Estamos de regreso en su programa Llaves de Sabiduría con el tema un modelo bíblico de oración y seguimos pues respondiendo a nuestra interrogante: ¿qué nos enseña el modelo bíblico de oración? Y hemos visto hasta este momento que el modelo bíblico nos enseña 4 llaves que hemos aprendido hasta este momento. En primer lugar, Padre Nuestro, que lo vimos, que tiene una gran connotación esas 2 palabras, Padre Nuestro. La segunda llave, que estás en los cielos. La tercera llave, santificado sea tu nombre. Y la cuarta llave, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Entonces, ¿qué nos enseña el modelo bíblico de oración? Seguimos sumando más llaves. La quinta llave, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Con esta declaración aprendemos
que cuando estás en la presencia de Dios, el tiempo plural es empleado, pan nuestro. Es decir, está ligado a Padre nuestro, es decir, usted llega ante Él con la preocupación de otras personas. Entonces usted pide pan para todos. Pedimos por otros, así como pedimos para nosotros. El término pan era un modismo cultural que se refería a todo lo necesario para hacer el pan. Por consiguiente, cuando usted ora por el pan nuestro, ora no solo por el alimento, sino que ora por todo lo que implica el proceso necesario para hacer posible el alimento. Por ejemplo, para hacer pan se necesita un sol radiante, se necesita semilla, se necesita nitrógeno, oxígeno, se necesita suelo, nutrientes, minerales, se necesita tiempo, crecimiento, desarrollo, cosechar, moler, se necesitan ingredientes, hacer mezclas, amasar, hornear. Se necesita la fuerza del agricultor, se necesita la fuerza del productor, se necesita la capacidad de los distribuidores. En otras palabras, usted ora por cuerpos saludables, usted ora por un ambiente saludable en el cual el alimento puede crecer. Entonces necesitamos orar, pero orar comprendiendo el modelo divino de Cristo, porque en muchos casos no somos lo suficientemente específicos. Tomamos demasiadas cosas por sentadas y no le pedimos a Dios que proteja y bendiga lo que necesitamos para el diario vivir. No solo por nuestro propio bien, sino también por el bien de los demás. Entonces, la llave es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro es incluyente, incluye las necesidades de los demás. ¿Qué oración modelo más buena la que nos enseña nuestro Señor? Nos enseña a despojarnos de todo egocentrismo, de todo egoísmo personal. Veamos entonces la llave número 6. Dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. Aquí el Señor trata con nuestras relaciones interpersonales. Es decir, cuando ores, debes tomar en cuenta aquellos con quien te relacionas. En pocas palabras, debes examinar si alguien tiene algo contra ti o si tú tienes algo contra alguien. Porque si le pides a Dios que te perdone, pero tú te rehusas a perdonar, no puedes llegar ante Dios esperando recibir respuesta a tus oraciones. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Incluye esta declaración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si Dios no te perdona, Él no te contestará la oración que hagas. Pero fíjate que con frecuencia pasamos por alto la importancia de las relaciones y cómo las relaciones mal gestionadas afectan nuestras oraciones. Como es de suponer, el enemigo va a usar esta tendencia nuestra contra nosotros mismos. Imagina lo siguiente, vamos a la iglesia y luego cantamos cánticos al Señor, pero mientras estamos cantando se nos olvida que estamos molestos con otras personas y no buscamos enmendar la situación. Entonces venimos y dejamos que los cánticos cubran nuestro enojo, pero cuando salimos de la reunión y volvemos a nuestra casa, el enojo aún persiste en nosotros hasta que se vuelve en amargura. Sin embargo, según lo que Cristo nos enseña, mantener buenas relaciones es una de las claves para que nuestras oraciones sean contestadas. Fíjate lo que declara Mateo 5, 23 al 24. Dice así la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, mira lo que dice: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, lo que nos está planteando esta escritura es que no podemos llevar a cabo ninguna acción en el altar santo si tenemos un corazón amargado. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos entonces perdonar abiertamente. Fíjate lo que dice Mateo 18, 21 al 22.
Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando usted ore y ayune, Dios le va a revelar toda herida, le va a revelar amargura y molestia que usted guarda contra los demás. Él te va a recordar las relaciones rotas. ¿Por qué? Porque Él ahora puede hablarte a tu corazón acerca de esas situaciones. Puede darte a conocer esto porque ahora estás dispuesto a escuchar. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra: ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, no importa cuánta fe usted tenga, si sus relaciones no son claras, estás obstruyendo tu relación con Dios. Y estas van a obstruir tu fe al punto que la misma no va a funcionar. Entonces usted necesita fe para agradar a Dios, por supuesto, pero también necesita amor, porque Dios es amor. El amor es una cualidad, es un atributo de Dios. Por lo tanto, examine sus relaciones para ver si hay alguna falta de perdón. Sane sus relaciones. Cuando usted perdona, Dios también le perdona. Y entonces se va a abrir el camino para que Él escuche, para que Él conteste tus oraciones. Entonces, ¿qué nos enseña el modelo bíblico de oración? Llave número 7. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué nos indica esta llave? Nos indica que debemos pedirle a Dios sabiduría para que nosotros mismos no nos coloquemos en situaciones que nos van a llevar a poner en peligro nuestra relación con Él. Entonces, debemos pedir fortaleza, sabiduría, para dejar de tomar malas decisiones y dejar de meternos en malas situaciones. Lo que ocurre a menudo es que tú buscas los problemas y luego le pides a Dios que te ayude a resolver tus problemas. Entonces debemos anticiparnos pidiendo sabiduría para tomar buenas decisiones sin complicar tu vida en ninguna forma, de tal manera que de esto se desprende la necesidad de velar, de orar, para no entrar en tentación, tal como lo expresa Mateo capítulo 26, versículos 40 al 41. Jesús le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Así le dijo Jesús a Pedro. Y luego le agregó: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía de la fragilidad de Pedro y por eso le aconseja que se mantenga alerta, que se mantenga orando. Es decir, debemos estar alerta a las tentaciones, a las debilidades que pueden dañar nuestra relación con Dios, pueden dañar nuestro testimonio para Él, cosas que Satanás va a explotar para hacernos caer. Entonces debemos orar también para que Dios nos proteja, para no sucumbir ante ellas. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 11 declara: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mira todo lo que dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces quiere decir que tenemos que velar y tenemos que orar. Por eso la llave declara: no nos metas en tentación y líbranos del mal. No es que Dios nos va a provocar la tentación. Lo que está diciendo es que tengamos la sabiduría para no ceder a la tentación, que tengamos la capacidad de tomar decisiones correctas para no estar asediado del mal posteriormente. ¿Qué nos enseña la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo? Llave número 8. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Después que usted haya orado, alabe al Padre nuevamente. Cuando usted lo hace así, le estará diciendo: sé que contestarás esta oración, por lo tanto te agradezco de antemano. Te doy toda la gloria que viene por lo que ocurrirá. Cuando la respuesta se manifieste, les diré a todos que esta respuesta viene de ti. Todo el poder y la gloria pertenecen a Dios para siempre. Hemos hablado de 8 llaves que están allí dentro de la oración modelo
que le conocemos normalmente como el Padre Nuestro, pero en realidad no es una oración para repetirla, es una oración para pensarla, es una oración para apropiarse de ella, es una oración para aprender la dinámica que Jesús quiso enseñarnos. Ahora, quiero agregar una interrogante extra a esas llaves. ¿Tenemos alguna evidencia de que los discípulos aprendieron de Jesús el secreto de la oración? Pues bien, veamos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces nos está demostrando aquí que ellos sí aprendieron. En Lucas 24, 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en efecto, ellos así lo hicieron, esperaron, y justo en el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Entonces quiere decir que ellos aprendieron de Cristo a aplicar el modelo de oración que Él les enseñó. En Hechos capítulo 2, versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire qué interesante esto. Ya aquí ellos están aplicando el modelo de oración. Ya aquí ellos están comprobando que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Aquí ellos, a raíz de hacer su oración privada y secreta, están teniendo de parte del Señor ya las recompensas de Dios, donde ellos hacen una oración prácticamente efectiva, una oración eficaz. En Hechos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quiere decir que la oración era un asunto sumamente trascendental e importante en la vida de los discípulos. Y eso mismo debe de prevalecer en nosotros en el día de hoy. Entonces hemos aprendido hasta aquí la oración modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y esta oración modelo tiene 8 llaves de sabiduría que hemos visto hasta este momento. Estamos casi al final de tu programa Llaves de Sabiduría y quiero invitarte a orar conmigo. Si quieres repetir esta oración, di conmigo: Padre Celestial. Al igual que los discípulos, nosotros también necesitamos aprender a orar. Te doy gracias por darnos este modelo de oración para que nosotros podamos saber cómo orar así como Jesús lo hizo y ser eficaces en el ministerio al igual que lo fue. Tu palabra dice en Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y tú nos has llamado a un estilo de vida de oración, por lo que te pido que cumplas tu llamado en nosotros. Danos un corazón que busque una relación íntima contigo cada día y que sigamos tus pensamientos y tus caminos en vez de nuestros propios pensamientos y nuestros propios caminos o seguir las opiniones de los demás. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran intercesor. Amén. Hermanos, amigos, hemos llegado al final de su programa Llaves de Sabiduría, haciéndote memoria de nuestro tema abordado el día de hoy, un modelo bíblico de oración. Nos vemos en una próxima edición, Dios mediante. Mientras tanto, que el Señor te bendiga. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.